Para poder relacionar lo que voy a hablar en esta noche, voy a ser breve, pero he estado pensando en esto y tomé algunas notas. Ya he comentado aquí para que podamos relacionar lo que está pasando en estos tiempos en cuanto a la profecía bíblica. El punto central en todo esto y lo que he visto según las escrituras, ¿no? Es que los judíos, en este caso, necesitan restaurar los tiempos y la ley. Ya he hablado, tomé algunas notas porque quiero ser específico en lo que voy a decir, pero no es algo completamente nuevo, ¿no? Siempre los judíos han necesitado restaurar y establecer sus tiempos y la ley. Cuando hablamos de los tiempos y la ley, es lo que Dios le dio, lo que ellos son, la razón de su existencia. Ellos existen para establecer y levantar el nombre de Dios, o sea, el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque de ahí sabemos que viene todo esto, ¿no? El asunto es que de la misma manera que ellos cuando regresan del cautiverio necesitaban restaurar su relación con Dios, como acabo de decir, el establecer los tiempos y la ley es precisamente lo que eso significa para ellos, su restauración con el Dios que los llamó, que llamó a Abraham, desde donde él estaba. Y esa restauración les ha seguido en la trayectoria de su existencia, desde que salieron de Egipto, en este caso específico, porque fue en el Sinaí donde Dios establece los tiempos y la ley, y nos damos cuenta cómo el primer anticristo, ya he hablado sobre Antíoco Epífanes el cuarto, cómo su intención primordial fue la de terminar los tiempos y la ley. Ya entendemos, ¿no? Los judíos necesitan esa relación con Dios. El mundo se opone a esa relación con Dios de ellos, de los judíos, porque los judíos, su misión es establecer otra vez y levantar el nombre del verdadero, único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, eso está latente, eso no, mientras el mundo sea mundo y la tierra sea tierra, antes de que Dios establezca la ley y el orden como Él ha prometido que lo va a hacer, y de la única manera que eso es posible es cuando Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, venga y establezca su monarquía en esta tierra por 1000 años. Nada más para poder enfocar esto mejor, ¿no? A lo que está ocurriendo hoy, es como decía anteriormente, los judíos entonces están incompletos si no tienen esa relación establecida con Dios. Ahora viene lo que quiero decir. Hubo un personaje extraordinario. Ya he hablado, pero no podemos entrar por razón de tiempos, ¿no? De tiempo, perdón, a los grandes imperios, el de Babilonia, los Media y Persia, los griegos y luego los romanos. Pero eso es inevitable, eso está en la historia. Ciro el Grande, que en realidad era Ciro el número 2, ¿no? Ciro, que se le reconoció como Ciro el Grande, fue el primer facilitador. Digo la palabra facilitador porque Dios despierta su espíritu para poder hacer y cumplir sus propósitos para con Israel, para con los judíos, regresarlos a Jerusalén. Estamos ya después de la deportación de esos primeros 70 años que habla Jeremías, ¿no? Que los judíos estarían en el cautiverio. Esto es bajo el imperio de Babilonia. Entonces, Dios despierta el espíritu de Ciro y de los persas en Susa. Hemos hablado sobre la ciudad de Susa antigua, muy cerca a lo que es Teherán, hoy en día en Irán, para restaurar a los judíos del exilio. Pero no todos los judíos quisieron regresar. He aquí
Esto es algo que quizás algunos pasan por alto, y de aquí es que he enfatizado, ¿no? Para este tiempo que se va a celebrar la fiesta de Purim, ¿no? El libro de Esther. Y vuelvo y repito, para muchos el libro de Esther es una fantasía, es una historia, una fábula que fue creada, ¿no? Pero para las personas que temen a Dios e incluso muchos judíos que se le llaman sabios, ¿no? Eh, Antiguamente hablando, ellos sí reconocen la historia de Esther y de Mardoqueo como algo real, aunque el nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther. Sus huellas invisibles están en todas sus páginas. Y he aquí la historia que quiero presentar esto como un paralelismo también a la historia bíblica, que va a traer eventualmente una restauración y una salvación completa, tal y como ocurrió con el pueblo que regresó a Jerusalén bajo Zorobabel. Reconstruyeron la ciudad y el muro, y se facilitó la construcción del segundo templo gracias a Ciro el Grande. Entonces, volvemos ahí. Dios despierta el espíritu de Ciro para ayudar a los judíos. Recordad que Ciro ahora es el rey de Persia, ¿no? Y él está en Susa, en la capital de su reino. Y en el libro de Esther luego vemos la historia del rey Asuero con sus famosas 127 provincias, ¿no? Muy extenso, con la misma capital en Susa. Pero antes de Asuero encontramos al rey, a Ciro el Grande, ¿no? El asunto fue que no todos quisieron regresar y se quedaron en Susa bajo Asuero. He aquí el nombre de Asuero, o algunos le conocen como Jerjes número 1, ¿no? Vemos una enorme división en todo esto. Un grupo en Jerusalén bajo Zorobabel, y estaban incompletos en cierta manera, porque Dios llamó a todos los judíos a que regresaran a Jerusalén, y lo vemos en los recuentos de Esdras y Nehemías, ¿no? Por ese lado. Pero vemos el otro grupo en Susa, ¿no? Que hoy es Irán, esa área, o Teherán, la ciudad grande cercana a ese lugar histórico. Y en aquellos días estaban bajo Asuero, como dije, Jerjes número 1 y sus 127 provincias. Hubo resistencia en Jerusalén. Sabemos la historia de Esdras y Nehemías, lo dificultoso que fue bajo Zorobabel, y luego la reconstrucción del templo, luego la reconstrucción de las murallas y todo lo que hubo que hacerse para que eso se llevara a cabo. Y entonces vemos esa grande resistencia. Ahora venimos al libro de Esther, y entonces vemos la historia de Esther y Mardoqueo, y el pueblo judío que está esparcido en Susa y por todas esas 127 provincias. Esto es, los judíos que no regresaron a Jerusalén. Y vemos entonces la historia de Amán, específicamente en el libro de Esther. Este Amán quería eliminar completamente desde las orillas del Jordán hasta las orillas del Mediterráneo, pudiéramos decir, pero en sus 127 provincias. En este caso no es solamente lo que conocemos como Israel hoy en día, era todo el imperio bajo Asuero, ¿no? Que era muy extenso ese territorio. Pues Amán quería arrasar a toda la raza judía, ¿no? De ese reino de Asuero, y casi lo consigue, ¿no? Pero habría que leer el libro de Esther para poder entender exactamente estas cosas. Invito a que se lea el libro de Esther con tiempo, ¿no? Tomando cada uno su tiempo y mirando toda esta historia, y viendo entonces la mano invisible de Dios ayudando al pueblo judío otra vez. Según Mardoqueo, el objetivo era el mismo, otra vez de lo que estamos hablando, la destrucción de los judíos en Jerusalén, en el imperio persa, ¿no? Y Mardoqueo es el valiente, digamos, de la película en este sentido, y Esther fue la que entró en acción y la que se puso entre la espada y la pared para que
los judíos fueran salvos, ¿no? Hoy vemos la misma encrucijada hoy en día entre Israel e Irán y el resto de las naciones de la tierra. En aquellos días está la restauración otra vez de los tiempos y la ley, pero para eso ellos tenían que regresar a Jerusalén, tenían que construir el templo y tenían que volver otra vez a los rudimentos de la ley y todo lo que Moisés les enseñó por boca, lo que Dios le dio a Moisés, para que por boca de Moisés se escribiera entonces los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, ¿no? Entonces vamos a entender aquí en estos momentos, ¿no?, que este paralelismo verdaderamente es extraordinario si miramos lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Israel sigue siendo el mismo centro, ¿no?, de dificultad y de problema, el mismo blanco, ¿no? Irán, los persas, ¿no? En este sentido, el reino, el gobierno de Irán tiene algo, pudiéramos decir, un desprecio extraordinario contra Jacob, ¿no? Y de ahí que quieren eliminarlo, ¿no?, del mapa de la tierra, pudiéramos decir, pero se ha añadido todos los demás, ¿no? Las demás naciones de la tierra. Y el punto es este. Es el mismo Israel, es el mismo Jacob. Si ellos regresan, si ellos establecen el tiempo, sus tiempos y la ley, van a establecer el nombre de Dios y van a levantar el nombre de Dios. Y ese es el mismo Dios, el Dios de Abraham, ¿no?, de Isaac y de Jacob. Entonces, ciertamente de ahí sale el cristianismo y nos llega a nosotros Jesús de Nazaret y todo eso. Pero para el príncipe de este mundo, para este mundo, el blanco es el mismo. Todo viene desde que Dios llama a Abraham. Abraham le cree a Dios, le obedece, y de ahí entonces nace la nación de Israel, de Jacob. Y esto ha sido así desde los días en que ellos salieron de Egipto y entraron a la conquista en la tierra de Canaán. Entonces, estamos viendo hoy en día cómo Irán se ha levantado y cómo las naciones de la tierra se han levantado y quieren hacer lo mismo. Ahora ya no son las 127 provincias, ¿no? Ahora estamos hablando del lugar específico de Israel, y ahí quieren borrar a Israel desde las orillas del Jordán hasta las orillas del Mediterráneo. Entonces, estamos viendo que lo que Israel está buscando es restaurar su relación con Dios, y para eso necesitan construir el tercer templo. Y es aquí donde otro Ciro entra en acción, porque Dios es el que levanta el espíritu de las personas, reyes y gobernantes, para que operen a favor de Jacob, de Israel. Entonces, el presidente anterior que tuvimos, ¿no?, en el tiempo anterior a la administración que existe hoy, ¿no?, esa persona, ese personaje, se le reconoció como un Ciro el Grande. Los mismos judíos hicieron monedas y pusieron el rostro de ese presidente americano en esas monedas, y en la embajada que él mismo provocó que se moviese a Jerusalén está un emblema de ese presidente. Entonces estamos viendo estos paralelismos, porque esto no se puede evitar. La historia confirma estas cosas anteriores, si puedes creer la Biblia. Y hoy en día, ante nuestros propios ojos, se está desarrollando este dilema hoy en día, y las elecciones de este 2024 va a ser algo extraordinario, pero creemos que si tú temes a Dios y tememos a Dios, la mano de Dios está en todo esto, para que Israel pueda otra vez reconciliarse con Dios, pueda establecer otra vez su relación personal con Dios. Y quiere decir que el templo va a ser construido otra vez, e Israel va a establecer otra vez los tiempos y la ley. Y volvemos otra vez, mencioné a Antíoco en aquel entonces, viene otro anticristo, ¿no?, para esa segunda mitad de la semana 70, y ya sabemos lo primero que él va a hacer es tratar de bloquear y de destruir. Va a detener el continuo sacrificio en el templo, porque quiere destruir los tiempos y la ley. Es imposible, porque Dios establece los tiempos y la ley, y la palabra de Dios
no puede caer en tierra. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces estamos viendo que es un imposible lo que las naciones de la tierra quieren hacer, lo que el príncipe de este mundo, cuando se ha lanzado a esta tierra otra vez, quiere hacer, pero vemos la conexión aquí. Los judíos significa entonces que ellos van a establecer el nombre del Dios verdadero, van a levantar el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces las naciones de la tierra no pueden soportar tal evento global como viene a ser el caso. En aquellos días era global en cierta manera, pero no en la manera en que hoy conocemos cómo la tierra se ha reducido entre las naciones de la tierra, y por medio de los medios de comunicación nos damos cuenta de un gobierno verdaderamente global que va a venir a la existencia durante ese tiempo final, cuando Dios esté tratando con las naciones de la tierra en la segunda mitad de esa semana 70. ¿Y qué pasa en la primera mitad? Pues es precisamente que vemos esa conexión donde Israel va a restaurar otra vez los tiempos y la ley. El tercer templo estará aquí construido y ellos estarán otra vez estableciendo esa relación personal con Dios, tal y como en los días de Zorobabel, tal y como en los días que luego en el libro de Esther, Dios permite entonces que Israel, que los judíos sean salvos, ¿no? Y no perezcan como quería hacer Amán. Y de hecho, el daño que Amán quería hacerle a los judíos se devolvió contra él multiplicadamente. Es ahí el cuidado que hay que tener, y con las bendiciones que Dios estableció y con las maldiciones que Dios estableció a favor y en contra de los judíos. O sea, aquellas naciones que quieran maldecir a Israel caerán bajo maldición de Dios sin equivocación. Entonces, volvemos otra vez. Antes de concluir, quiero recordar que esta restauración de los tiempos y la ley es necesaria. Las naciones de la tierra no podrán permitir esto. De la misma manera que hubieron entonces guerras entre esos grandes imperios, o sea, los caldeos, los medos y los persas, los griegos y al final los romanos, como dice la historia. Entonces en aquellos días vino Jesús de Nazaret, vino el Mesías, vino el Cristo, ¿no? En los días de Herodes el Grande, ¿no? En la ciudad de Belén nació Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. Hoy también es necesario considerar esto mismo, porque hay una enorme tensión entre las naciones, e Israel está en el centro otra vez de todo esto, al igual que estuvo Jerusalén en aquellos días, según los escritos de Esdras y Nehemías. Y también lo que ocurrió por todas esas 127 provincias dominadas por el rey Asuero en Susa, ¿no? Y eso lo vemos en el libro de Esther. Es el mismo problema. Estamos viendo lo mismo. Los judíos queriendo la restauración de los tiempos y la ley. Y entonces las naciones se levantan, los amanes se levantan, los anticristos se levantan, los palestinos se levantan, las naciones que llaman lo malo bueno y lo bueno malo, y estamos viendo un deterioro extraordinario, ¿no? En lo que Dios establece en su palabra, ¿no? Lo que es el temor de Dios y lo que Dios quiere hacer para salvar a la humanidad y a todos los que quieran creer, porque esto verdaderamente Dios no hace acepción de personas. A través de Jesús de Nazaret, Él le abre las puertas, la posibilidad de salvación a todo aquel que quiere. Entonces, podemos ver aquí que el paralelismo es extraordinario. Quería hacer este comentario porque ahora se acerca la fiesta de Purim y poco se habla quizás de esta conexión. Recordad nada más que todo comenzó con ese exilio y luego con el regreso. Y en el regreso Dios tuvo que levantar el espíritu de Ciro el Grande. Pues hoy en día ya Dios ha levantado el espíritu de este presidente anterior, ¿no? Y ya ustedes pueden ver históricamente lo que él logró hacer. Ahora, otra vez se celebran elecciones en esta nación que normalmente Dios, creemos que Dios levantó a esta nación para
para un momento como este, como lo que ocurre con Esther, para una hora como esta. Dios establece esta nación para ayudar a Israel. Solo que le hace falta el hombre, el Ciro, que le crea a Dios, aparte de la religiosidad, de que sea político o no, o quien sea esa persona. Dios necesitaba un Ciro el grande y lo encontró. Entonces estamos viendo cómo todo esto se está acomodando proféticamente hablando. El paralelismo es extraordinario y entonces hoy más que nunca tenemos que prepararnos y entender los tiempos y la ley para poder hablar de estas cosas bajo la dirección del mismo Espíritu de Dios que ilumina toda esta palabra, y que aún en el libro de Esther, no apareciendo el nombre de Dios, sus huellas invisibles aparecen por todas esas páginas, a favor otra vez, no de Mardoqueo, a favor de Esther, a favor de los judíos, porque Dios le ha prometido a los judíos restaurarlos completamente hasta que llegue el momento en que pueda establecerse ese reino, esa monarquía bajo Jesús de Nazaret, un reino que durará 1000 años literales en esta tierra, y estamos preparándonos para entrar en ese glorioso reino. Entonces, porque no es de todos la fe, esto no es garantizado. Esto dice la misma palabra, que ese reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que arrebatar esto por medio de la fe, creyéndole a Dios y pudiendo ver cómo el propósito de Israel es levantar el nombre del verdadero Dios, y cómo Dios entonces está comprometido para con Israel por las promesas que él le dio a Abraham desde un principio, no porque Israel sea mejor que nadie, no, sino porque Israel le creyó a Dios. Eso es lo que hace falta hoy en día, fe, para creerle a Dios, y ya Dios te ha aceptado a través de la sangre que fue derramada por Jesús de Nazaret, pagando con ese precio por nuestra restauración. Tu nombre y mi nombre han sido añadidos. Si hemos creído, si has creído, yo he creído, nuestro nombre ha sido añadido al libro de la vida, y entonces podremos entrar, ¿no?, y participar de todas estas promesas que Dios le ha hecho a Jacob, y estaremos juntos, ¿no? Por eso podemos decir Jacob y nosotros somos uno. La iglesia, Cristo, no, la iglesia de Cristo e Israel somos uno, somos un pueblo a quien Dios nos ha redimido, nos ha comprado otra vez, para que podamos recobrar entonces todo lo que Dios nos había dado desde un principio en la creación humana, podemos decir, para no entrar en otras áreas. La creación de hace unos 6000 años atrás, cuando Dios levantó a Adán y a Eva. Entonces, hasta nuestros días. Lo podemos ver claramente, ¿no?, cómo Dios ha hecho todo esto y nos está llevando a una conclusión, a un final, donde sus promesas garantizadas ya serán nuestras. Así que nada más, lo quiero dejar ahí. Este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.